Hola chicos, el día de hoy vamos a hacer algo diferente y un poco más interactivo que en otras oportunidades. Veremos muchos tipos de ajedrez, de figuras, de personajes conocidos, de calidad. ¿Cuál puede ser mejor? ¿Qué valores tienen? ¿Y cuál quizás me gustaría tener algún día? Incluso hasta quizás me la podría fabricar. Espero que les guste la oportunidad de ver algo novedoso en el ajedrez. Es un video no muy largo, pero vale la pena ver todas las curiosidades que pueden existir en ella. ¡Saludos! Lo confieso, este vídeo se iba a llamar 10 aperturas olvidadas con las que sorprender a tus rivales. Lo que pasa es que, claro, son tan antiguas, están ya tan olvidadas, que solo he recordado 5. Bueno, ahí están. Estamos acostumbrados a ver cómo algunas aperturas se ponen de moda y de pronto la juega todo el mundo en la élite, y cuando la juegan en la élite, pues los jugadores, los grandes maestros también la juegan, y los jugadores del club y todo el mundo. Y es que a veces las modas influyen mucho. Yo en este vídeo voy a recomendar algunas aperturas que están ya casi olvidadas, que juegan muy pocos jugadores y que puedes incluir en tu repertorio de apertura, porque no están refutadas, se pueden seguir jugando. Sin embargo, han quedado un poco en el olvido, como por ejemplo, con negras, a D4, D5, C4, E6 en la línea principal, o C6 la defensa eslava, pero alfil F5, conocida como defensa báltica, es una opción todavía bastante interesante. De hecho, yo diría que no solo es interesante, sino que tiene muchísima lógica. El negro aspira a jugar con E6 y C6, llegando a una posición bastante sólida una vez que ha dejado el alfil fuera de la cadena de peones. Si el blanco captura en D5, aprovechando que el negro no ha hecho ninguna de esas jugadas, se puede realizar el cambio alfil por B1. Y aquí dama A4 jaque es muy interesante, pero a torre por B1 hay muchas partidas donde ahora sí las negras desarrollan su dama con el ataque además sobre el peón de A2, lo que a veces también le permite al blanco ganar alguna iniciativa, puesto que el negro aspira a jugar muy rápidamente una ruptura en E5, intentando dar un jaque en B4, cambiar uno de los alfiles para que no se note o para que desaparezca esa ventaja de la pareja de alfiles de las blancas. En fin, esta es una de las líneas críticas. Como decía, a alfil por B1 algunos juegan dama A4 jaque, que también tiene mucha lógica. Y digo que tiene mucha lógica el jaque porque digamos que un desarrollo caballo C6 en este momento no sería bueno. Caballo D7 corta la esperanza de hacer dama por o cubrirse de dama igualmente, pero aquí la jugada C6 bueno, es perfectamente jugable. Por supuesto, si se producen cambios y al final el blanco jugara torre por B1, pues podríamos hacer dama por D4 con buena partida. Como digo, lo que os van a hacer muchos jugadores a lo mejor es desarrollar. Esto es lo que jugó Lautier contra Shirov, caballo C3, y entonces ya hacemos E6. Si sigue jugando, hacemos C6. Me gustó mucho esta partida, un poco la idea de Shirov, que retrasa la salida del caballo a F6, esperando a ver qué hace el blanco con el alfil de F1, y si juega alfil de 3, cambia alfiles y ahora juega una especie de muro de piedra, pero sin el alfil malo, que es el clásico problema en el muro de piedra. De hecho, Shirov jugó bastante original en esta partida, desarrollando incluso el caballo por H6, permitiendo al otro caballo venir a F6, también con algunas ideas de poder jugar por F7 en algún momento. En fin, una concepción bastante interesante. Así que esta defensa báltica es la primera de las recomendaciones de este vídeo, pero esto solo acaba de empezar. Vamos a ver la siguiente. Vamos a hablar ahora de la apertura Ponciani. Fijaros si suena a antigua, que Domenico Ponciani fue un jugador de ajedrez del siglo XVIII. Así que imaginaros si esta apertura es antigua. Bueno, es muy lógica, es sumamente lógica. Hay que decir que el propio Magnus Carlsen la jugó contra Hare Krishna, le ganó en el 2013, retomó esta apertura totalmente olvidada. Bueno, totalmente olvidada. Siempre hay gente que la sigue jugando, pero la verdad es que todas las recomendaciones que os voy a hacer van a sorprender a muchísimos de vuestros rivales. La jugada C3.
en una posición donde alfil C4 plantea la italiana, alfil B5 la española, caballo C3 la apertura de los cuatro, bueno, busca la apertura de los cuatro caballos, D4 la apertura escocesa, y sin embargo las blancas hacen C3, y es una jugada que tiene toda la lógica del mundo aspirando a formar un centro de peones con D4. Lo cierto es que aquí las negras suelen luchar en el centro, suelen realizar algún tipo de ataque contra el peón de E4 para que las blancas no puedan cómodamente jugar D4. Así que caballo F6 o D5 se consideran buenas jugadas para las negras en esta posición. Por ejemplo, caballo F6 fue la elección de Hare Krishna en esta partida mencionada contra Magnus Carlsen, que sin embargo jugó D4 inmediatamente. Y las negras se la juegan a buscar, a tratar de aprovechar, bueno, pues la ligera ventaja de desarrollo que momentáneamente tienen con un caballo más en el centro, bueno, poniendo en duda que están en una posición que sería simétrica si el blanco tuviera un caballo en C3. Sin embargo, hay un peón en C3, así que parece que el negro aspira a intentar conseguir algo. Pero claro, aquí alfil B5 es una jugada muy incómoda para las negras porque la clavada sobre el caballo de C6 pone mucha presión en E5. Por ejemplo, peón por, que es la jugada, digamos que parando la amenaza caballo por E5, la jugada más normal se encuentra con el avance E5, la posterior captura con el caballo en D4, lo que pone presión en C6, lo que habilita alguna idea de F3, no inmediatamente porque vendría un dama H4 jaque, pero en algún momento en el futuro. Tras alfil D7 se produjo el cambio, el blanco enroca, y después de alfil E7 y alfil E3, a pesar de que las blancas han cedido la pareja de alfiles, tienen esperanzas sobre todo de conseguir algún tipo de iniciativa en el flanco de rey avanzando esos peones, cosa que acabó ocurriendo. Primero tratando de eliminar la pieza más activa del rival, llevándola desde 4 a B7, pobre caballo de Hare Krishna, y luego jugando F4, incluso F5, y jugando en el flanco de rey. Fue una gran partida de Magnus Carlsen, que podéis ver en el artículo relacionado de este vídeo, que lo tenéis en la descripción precisamente de este vídeo, donde podéis ver las partidas completas que os estoy mostrando. Pero por ahora, una idea que os propongo, esta apertura Ponciani, antigua, sorprendente e interesante. Vamos con otra propuesta. Hay muchas opciones frente a la apertura española cuando nos plantean con alfil B5 la apertura española. Hoy en día caballo F6, la defensa berlinesa está muy de moda. A6 es la jugada tradicional y más teórica, la jugada que más se emplea. Por supuesto se puede jugar alfil C5, pero D6 era una de las jugadas más empleadas a principios del siglo XX. Y todavía se puede seguir jugando, todavía D6 es una jugada perfectamente planteable y totalmente lógica, porque viene a defender ese peón de E5. Algunos prefieren en esta defensa Steinitz hacer primero A6 y luego D6, pero la sencilla D6 se puede jugar, permite D4 aprovechando la clavada del caballo, pero en estas posiciones alfil D7 es la jugada precisa, ya que si se cambia en C6 para acabar ganando el peón de E5, resulta que el alfil podría capturar el peón de 4, el alfil de las negras, que quedaría en C6. Así que bueno, esto es muy normal, el desarrollo de los caballos, y al final en algún momento las negras capturan en D4 y se producen cambios, se pueden producir los cambios en D4, o incluso el negro puede esperar, si el blanco ahora captura, bueno, se puede comer con peón, enrocar, y esos peones doblados en C en realidad traen control del centro, abren una columna donde las negras pueden conseguir cierta actividad. Por ejemplo, esta partida es Lasker Capablanca. Lasker jugó B3 en esta posición para desarrollar el alfil por B2, y tras los cambios, tranquilamente el negro juega caballo D7 preparando y amenazando alfil F6. El blanco juega alfil A3 en esta posición, y ahora alfil F6 parece que es una buena jugada, pero vendría un dama C4 muy molesto, amenazando caballo por D6, y si el peón avanza, por supuesto, vendría caballo por D6, así que esa es la idea de esa jugada alfil A3, que ahora alfil por A1 no sería una buena jugada
por caballo por C7, lógicamente aquí a rey por, incluso podría venir un alfil por D6. En realidad en la partida, después de alfil A3, se jugó A6 y una vez que el caballo se vaya, si viene alfil F6, pero bueno, ya no hay problemas en la diagonal porque hay un caballo en C3, así que la dama se retira. Enroque, al final, Capablanca incluso opta por cambiar el alfil y quedar con el caballo, y bueno, es una posición donde el blanco tiene la fuerza de ese alfil, el negro tiene menos espacio, pero a los jugadores sólidos que les gusta jugar y buscar cambios de piezas y en estas posiciones, incluso jugar a partir de la presión en la columna E, puede ser interesante. Así que esta opción, esta variante Steinitz, esta defensa Steinitz en la apertura española, pues también es una idea que muchos no conocerán porque no se ve tanto como otras variantes, pero que es perfectamente jugable y que podrías incorporar en tu repertorio de apertura. Vamos con otra propuesta. Otra apertura olvidada por muchos y está así muy arriesgada, pero también puede crear mucho peligro, es el gambito del centro. Otra opción muy antigua, una elección que sorprenderá a tus rivales jugando de 4, desarrollando la dama muy rápido, y aunque el negro puede ganar algún tiempo atacándolo, la dama viene a E3, desde donde espera llegar a G3 cuando las negras enroquen corto. Por ejemplo, hay muchas posiciones, muchas partidas donde se ha llegado a esta típica posición de enroques opuestos. A torre 8 se juega dama G3. Aquí es interesante el sacrificio torre por E4. Alfil por C3 no, alfil por C3, alfil por C3 y caballo por E4 nos llevaría al mate. Cuidado con ese truquito. Y D6 es una opción también que algunos han preferido jugar, pero las blancas enseguida piden explicaciones a ese alfil, y si consiguen quedar con un alfil peligroso en C3 apuntando al enroque, realmente son posiciones bastante desagradables para las negras. Alfil D7, F3, por ejemplo, se jugó en la partida entre Nepomniachtchi, es uno de los jugadores, de los grandes maestros de la élite actuales, que todavía en partidas rápidas, sobre todo en partidas blitz, lo juega eventualmente. Estás contra Li Chao, uno de los mejores jugadores de China. Y el blanco, bueno, pues está feliz con la presencia de su dama en el flanco de rey, por supuesto en esta línea donde las negras han cambiado en C3, también con la presencia de su alfil en esa diagonal, y normalmente pues trata de incrementar la presión sumando nuevas piezas. La maniobra caballo E2 y caballo F4 puede ser muy interesante en estas posiciones. Aquí al final viene a presionar contra ese caballo y realmente aquí las negras tuvieron que hacer este caballo H5 ante los problemas evidentes que venían con la presión sobre F6. La dama se retiró a E1 y se producen cambios. El negro al final sacrificó un peón en el flanco de dama también para tener algún contrajuego, pero lo cierto es que las opciones del blanco en el flanco de rey también son buenas, o en este caso el blanco también podría aceptar ese peón como ha hecho y tratar de evitar los problemas que podrían venir, consolidar su posición y decir, bueno, pues yo me escapo si vienes a darme mate, y ten cuidado porque yo voy a atacarte en el flanco de rey, te voy a hacer un G4 en cualquier momento y a ver qué haces con tu caballo, o directamente pasar con dama G5 creando mucho peligro. Esta partida en realidad, después de peón por alfil B5, el jaque y rey D2, se produjeron algunos jaques contra el rey. Al final la dama quedó amenazada y tuvo que huir, y el blanco acabó consolidando su posición y solucionando esos problemas, y ahora de pronto era el negro el que tenía que andar con cuidado con el caballo, con los temas sobre G7, y acabó perdiendo esta partida. No obstante, bueno, hay otras muchas líneas que se pueden jugar, pero ya sabéis esta idea de buscar el desarrollo del flanco de dama, llegar a posiciones de enroques opuestos, y la presencia de la dama en G3 es muy importante, y muchas veces luego F3, H4, completar el desarrollo, la incorporación del caballo a la lucha y jugar contra el rey de las negras. Vamos con la última propuesta de este vídeo. En nuestro repaso a aperturas antiguas no podía faltar contra el peón de dama una propuesta que se conoce como la defensa india antigua. Bueno, después de D4 y caballo F6, C4,
E6 puede llevar a la ninzo india o a la defensa india de dama. G6 puede llevar a la grunfel o a la defensa india de rey. Pero D6 se conoce como la defensa india antigua. Es bastante lógica, la idea de las negras es desarrollar el caballo por D7 y romper en el centro con E5. Por ejemplo, algo así. Después de caballo F3, una vez que las blancas también han jugado por el centro, las negras a veces pueden intentar en estas posiciones jugar con G6, alfil G7 y enroque, previo C6 o directamente. Es decir, trasponer a una defensa india de rey, pero si queremos realmente jugar en el espíritu de la defensa india antigua, habría que intentar jugar con alfil E7, con enroque, y la verdad es que aquí hay ideas bastante interesantes. A mí me gusta este plan con C6, y bueno, prácticamente juegue como juegue el blanco, jugar con dama E8, que lleva la idea de dejar la casilla de 8 al alfil y finalmente desarrollarlo por B6 o por A5. Me parece una idea muy interesante porque al final, ¿qué hacemos con el alfil de E7? Si vamos a jugar torre 8, alfil F8 y luego G6 y alfil G7, parece mucho más lógico haber jugado directamente una defensa india de rey que trasponer a una defensa india de rey, pero habiendo perdido varios tiempos. Pero esta idea, por ejemplo, Yobaba lo ha jugado alguna vez, con el alfil por D8 y finalmente, bueno, la dama viene a E7 donde está muy bien y el alfil en A5 que crea también presión, a veces puede venir por B6 y es una idea interesante, es una propuesta diferente que os recomiendo para sorprender a vuestros rivales como todas las otras opciones que hemos visto